Tape, mucho más de lo que esperás. Bueno, Alfonso Pratgay escribió un tuit muy picante, si lo podemos poner en pantalla. Gracias por venir, Alfonso. ¿Cómo andás, Luis? Gracias por recibirme. Muy bien. Y generó un revuelo en las redes sociales. Y después, después de escribir esto, por lo menos hasta donde yo sé, no dijo nada más. Así que vamos a poder escuchar la explicación, ¿no, Alfonso? A ver, vamos juntos, yo leo. Dale. Así que Guzmán, escribió Alfonso Pratgay, llora porque Juntos por el Cambio dejó una deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario a pagar en 3 años. ¿No sabes que Cristina dejó deudas vencidas y por vencer por 86.000 millones de dólares en 2 años? La registrada 62.000, más holdouts y otra no registrada 24.000. Dejó un Fondo Monetario por año y ahí empezaron las redes, empezaron... Bueno, entiendo lo que dijiste, pero ¿por qué lo dijiste y en qué contexto para que se entienda más? Mira, esto yo lo dije hace unos meses, pero lo repetí con otro tuit, digamos, que retuiteó esto en estos días después de la carta de Cristina, porque la carta de Cristina es una carta... ¿La última? La última carta, donde ella se desentiende absolutamente de todo. Le dice al presidente, la lapicera es suya, y le dice a la oposición, háganse cargo porque esta deuda es de ustedes. Entonces me pareció que había que recordar cómo era la situación, ¿no? Cuando Cristina terminó su mandato, primero duplicó la deuda pública pasó de 137.000 millones de dólares a 265.000. ¿no? Sí, esa cifra yo la había... 137.000 a 265.000. Claro, pero como la deuda externa era otra cosa, no lo mostraban esto, ¿no? No lo mostraban, pero también subió la deuda de moneda extranjera, subió todo, imagínate, estamos hablando de 120 y pico mil millones de dólares. Claro, ¿no? Eso no es precisamente desendeudar un Estado o un país, ¿no? No, es todo lo contrario y es la contracara de lo que hizo Cristina con la política fiscal. Ella heredó de su marido una muy buena posición fiscal, un superávit del orden de los 3 puntos del PBI, o sea que eran más o menos 15.000 millones de dólares. En 2007. En el 2007, y entregó la posta con un déficit de más de 4 puntos, o sea, más de 20.000 millones de dólares. Una bomba. Ese deterioro fiscal es la razón por la cual subió tanto la deuda durante la gestión de Cristina. Ahora estamos hablando del Fondo Monetario. Yo no tengo ninguna duda de que si Cristina no hubiera aumentado la deuda en 120 y pico mil millones de dólares, hoy no estaríamos hablando del fondo, ¿no? O sea, que ella es responsable. Obvio, o sea, no hay ningún gobierno que haya aumentado la deuda más que cuando Cristina estuvo en el gobierno. En sus 2 periodos. En sus 2 periodos, y agreguemos el tercero, ¿no? Porque en estos primeros 2 años de Alberto Fernández más Cristina van alrededor de 35.000 millones de dólares de aumento de deuda. Y hay que agregarle lo que subió la deuda del Banco Central, que son otros 30.000 millones. ¿no? Ahora, toda esta enorme masa de entonces, redondeando la idea, ¿no? Sí. Ellos van a venir ahora con un argumento de la oposición que nos dejó el crédito, la deuda más grande de la historia. Bueno, la deuda con el fondo son 44.000 millones de dólares. Vence a lo largo de 3 años. Cuando se fue Cristina teníamos cada uno, en los primeros 2 años, en cada uno de esos años, vencimientos por 46.000 millones de dólares en cada año, ¿no? Entonces creo que es importante que todos los actores se hagan responsables y que cuando haya una discusión en este sentido, todos los que tienen la responsabilidad se hagan cargo. Por lo menos no mientan, ¿no? Por lo menos no mientan y por supuesto que en estos momentos... ¿Y quién tiene la lapicera realmente en este contexto? ¿Alberto o Cristina? La lapicera la tiene siempre el presidente. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nunca necesitó de una ley para ser aprobado. Ahora sí hay una ley que empujó el oficialismo, entonces para que la oposición ponga su gancho o elija no ponerlo, pero en todo caso en los estatutos del Fondo Monetario Internacional no se prevé que cuando hay un acuerdo entre el accionista, en este caso Argentina, y el Fondo Monetario Internacional, el accionista necesita llevar eso al Congreso. Esto es una novedad que quieren, es una encerrona política en realidad, ¿no? Es una encerrona política. ¿Y qué tiene que hacer Juntos por el Cambio? Bueno, lo primero que tiene que hacer el oficialismo es acordar con el fondo un programa y mostrar unidad de criterio cuando lo mande al Congreso. No parece ser la postura de Cristina. Es cierto que Cristina no tiene voto a menos que haya empate. Sería fantástico, ¿no? Que hubiera un empate y tuviera que desempatar Cristina. Como el tema de mi voto no es positivo, sí, de Julio Cobos, mi ¿no? voto es no negativo, no sé cómo sería. Y en la Argentina puede pasar cualquier cosa, sí, puede suceder esto también, ¿no? Sería extraordinario realmente. Ahora, ¿cómo impacta esto en la economía real hoy?
Yo veo que todo el mundo está pensando, no sé por qué están hablando tanto de un salto del dólar en la mitad de enero. En la semana pasada se habló de una especie de mini corrida y de un corralito que, bueno, no hay posibilidad de que vuelva el corralito, ¿no? Mira, el impacto en la economía real no tiene nada que ver con el fondo, tiene que ver con algo que reclama el fondo, que el gobierno no puede producir, a pesar de que ya está 2 años en el gobierno, que es un programa. O sea, lo que reclamamos todos los argentinos y todos los actores económicos es: dennos una pauta aproximada de cuál va a ser el rumbo, porque yo tengo una pyme, porque yo tengo que sembrar, porque yo tengo un proyecto de inversión, y la verdad que estoy en un país donde todo puede suceder, ¿no? Donde, bueno, además del mal manejo de la pandemia, se disparó la inflación, se disparó la pobreza. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, haya o no haya un fondo enfrente pidiéndoselo, es tener un programa, ¿no? Y la ausencia de programa es la medida de la incertidumbre que tiene hoy la economía argentina, y la forma en que se expresa esa incertidumbre es la brecha entre el tipo de cambio oficial y el contado con liquidación. Que hoy es casi del 90 y pico %, ¿no? No está arriba del 100 porque el dólar oficial mayorista está en 101 y el contado con liqui cerró en 220. O sea que es una brecha ¿Puede grande. dispararse el blue? ¿Puede irse, no sé, a 2.10, 2.20? Bueno, el blue va a ser lo que la Argentina crea que va a pasar si el gobierno no hace lo que tiene que hacer, digamos. Medio confuso salió eso, pero No, está bien, se entiende. el blue y la brecha es el termómetro de esa incertidumbre, ¿no? Y vos tenés información de los organismos internacionales y sobre las negociaciones. ¿Vos ves a Argentina cerrando un acuerdo con el fondo? Yo creo que Argentina va a terminar cerrando porque no tiene más remedio y porque el fondo no tiene más remedio, porque la verdad que al fondo no le cambia mucho tampoco, ¿no? Y tampoco le cambia tanto a Argentina, porque lo que estamos hablando acá es un acuerdo que le permita al fondo prestarle a Argentina la plata que Argentina le tiene que devolver al fondo. Claro. En O sea, tiempo y forma. para lo único que va a servir el acuerdo es para... Es para que no haya un default de Argentina al fondo, que no le conviene ni a Argentina ni al fondo, pero seguramente no va a haber fondos frescos, y lo que no sabemos es el programa de base que va a haber para que eso se solidifique. Te digo que durante el verano tienen que hacer algo en este sentido, porque ya la sangría de reservas es muy preocupante, ¿no? Vos mencionabas este episodio donde el Banco Central tuvo que salir a aclarar que no iba a... Fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? Un banco central en un país del mundo que tiene que aclararle a los ahorristas que no se va a quedar con sus dólares. Bueno, es una medida de dos cosas: de la historia económica argentina y de la incompetencia comunicacional y de gestión de este gobierno, ¿no? Por supuesto que los dólares están en gran medida gracias a una norma que, mira, Luis, nos tocó a nosotros cuando fuimos presidente del Banco a cargo del Banco Central. Inmediatamente después de la caída de la convertibilidad, un año después, nosotros teníamos la visión de que los bancos no podían prestarle dólares al que no generaba dólares. Y esa fue una de las razones por las cuales estalló el sistema financiero en la convertibilidad, ¿no? Le prestaban a los gobiernos provinciales, le prestaban a cualquier compañía con esta idea de que un peso es igual a un dólar, da lo mismo, ¿no? Entonces, a partir de entonces, del 2003, impusimos una norma que los bancos no pueden prestarle dólares a una compañía o un actor económico, a un deudor que no genere dólares para devolverlo. Entiendo. ¿No? Entonces, pero fíjate lo que pasa. Sí. Como los bancos tienen esa restricción, terminan guardándose los dólares y los depositan en el Banco Central. Gracias a esa norma, esos dólares no están prestados a gente que no los puede devolver. Están en el banco, ¿no? Lo que pasa es que buena parte de esos dólares termina en el Banco Central por otra regulación del Banco Central, y la pregunta que hay que hacerse es: cuidado, porque si siguen cayendo las reservas va a llegar un punto donde ya no hay tantos dólares como para cubrir los... ¿Y entonces? Y bueno, esperemos que no pase eso, ¿no? Hoy estamos a 1.100 millones de dólares de eso. Y en enero... Esta es una semana si empieza a demandarse dólares en una semana, esos 1.100 millones de dólares se pueden ir, como ya se fueron. Sí, esperemos que no, y esperemos que el gobierno no siga agitando el fantasma. O sea, ellos sacaron ese comunicado y en 2 días se fueron 400 millones de dólares de depósitos, ¿no? Ahora, yo quiero conversar con vos, le va a presentar un informe a Luis Gasulla, y después preguntarte si la inseguridad jurídica, lo que está pasando con la justicia, persecuciones por un lado y sobreseimientos sospechosos por el otro, también impacta en las inversiones, la economía y en el día a día, ¿no? Incluso en la inflación. Luis,
Contame esto de lo que venimos hablando hace mucho tiempo y tiene que ver con un juez que acaba de participar con su fallo en el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner o de Cristina Kirchner en la causa Otesur Los Sauces. Teníamos los papeles de antecedentes del juez Daniel Obligado, participó del Tribunal Oral Federal número 5 que sobreseyó a Cristina en la causa Otesur Los Sauces. Obligado hoy suena como miembro o posible miembro de la Corte Suprema de Justicia bonaerense. Estos son los antecedentes. El día que a Obligado lo bocharon, hoy lo publicaba en Infobae Nicolás Pizzi, nosotros teníamos la documentación, mirá, te la vamos a mostrar. Esto es de la Universidad de Buenos Aires. A ver. Hace años que Obligado lo estaban tratando porque él es profesor titular en una materia y la verdad que le fue muy mal, por eso lo sacaron. Él estaba, a ver si yo entendí bien, Luis, él se estaba postulando para continuar en su cargo como profesor universitario, ¿no? Sí, de la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal. Perdón, esperemos un segundito. Alfonso, así como es muy importante ser profesor de la UBA, en económica de la UBA, ¿no? Es muy importante, tiene su prestigio. Yo supongo que también ser profesor de Derecho Penal debe tener algún filtro, algún control. O sea, cualquiera no podría ser. Bueno, no sé si Alberto es profesor de Derecho Penal, pero no es una cátedra titular. Perdón, es importante eso, ¿no? Sí, claro, sí, muy importante. Ok. Sí. Entonces, Luis Gasulla... Y entonces Obligado lo bocharon. Mirá los fundamentos... ¿Lo bocharon en qué? ¿En el examen? Claro, porque no podía seguir siendo profesor titular. Se lo explican de esta manera. Solo acredita título de abogado, sin perjuicio de lo cual se observa una larga trayectoria docente. Posee libros en coautoría y numerosos artículos. Ha participado además en jornadas, seminarios y conferencias. Sin embargo, asumiendo su clase de oposición, eligió libremente de entre los 15 temas propuestos el de la teoría neocantiana y su influencia en la dogmática penal en las doctrinas actuales. Él elige ese tema. Esperame un segundito. Teoría neocantiana, obviamente está hablando de Kant. ¿En qué? ¿Aplicada en qué? En las doctrinas actuales. Chau. Su desarrollo ha resultado claramente insatisfactorio a los fines de la renovación de su cargo. Explican que la verdad que estaba con los apuntes, que no sabía ni leer, que no sabía casi explicar quién era Kant. Un Perdón, papelón. yo leí una nota creo que la escribió hoy Nicolás Pizzi, sí. también, ¿no? Y decía que mientras le tomaban el examen no podía ni leer, no sabía de qué estaba hablando. Y no podía referir ni siquiera a los libros de Kant que tendría que haber leído. ¿No? Vos la leíste la nota, Sí, ¿no? sí, sí, y estaba hablando del neocantiano, una teoría neocantiana, ¿no? Un chanta. Y ese señor es juez del Tribunal Oral número 8 que sobreseyó a Cristina y también a Amado Vudú. Estamos hablando del mismo, ¿no? Daniel Obligado. El juez que ya no será profesor en la UBA. Esta es toda la documentación de la UBA. Y esto es lo que termina resolviendo. Desechar la impugnación planteada por el concursante Daniel Horacio Obligado. ¿Por qué? Porque Obligado apela y dice, déjenme, quiero seguir siendo profesor. Yo estudié a Kant. Y no renovarle el cargo de profesor adjunto regular en la materia de Derecho Penal y Procesal Penal por las razones expuestas en los considerandos en la presente. Antes de volver a Prat Guy y preguntarles, ¿no? Porque esto tiene que ver con el Estado y cómo funcionan los Estados. Silvina Martínez, ¿me puedes explicar cómo con todo respeto, un tipo así puede después ocupar un cargo como juez de un tribunal oral tan importante en materia penal? ¿Cómo son los procesos, Silvina? Explícame por qué está ahí el chanta este. Bueno, a ver, porque en algún momento ganó un concurso para juez, pero además está subrogando otros tribunales orales. No es que solamente ocupa el Tribunal Oral 5, sino otros tribunales. Recordá que también la sobreseyó a Cristina en la causa Memorándum por Irán y también es juez de ejecución y por eso le permitió a Amado Vudú salir en libertad, antes de tiempo, ¿no? Con motivo de la pandemia, en teoría. El problema es que los jueces no rinden exámenes. No renuevan el examen, no lo rinden continuamente, lo aprueban en una oportunidad, muchos exámenes son cuestionados también en su legitimidad. Pero lo acaban de bochar, ¿podía seguir siendo juez después acaba de ser bochado como profesor, ¿podía seguir siendo juez? ¿No es una alerta eso? Es una alerta, sí, claramente, como también la cantidad de denuncias que tiene el Consejo de la Magistratura, pero bueno, lamentablemente el sistema argentino no ve este tipo de cosas y bueno, así estamos. ¿Algún dato más, Luis? Bueno, vamos a seguir analizando y esperando si termina siendo miembro de la Corte Suprema de Justicia bonaerense Obligado. Es uno de los candidatos. ¿Se está postulando para miembro de la Corte Suprema de Justicia bonaerense? Me estás embromando.
¿En serio? En serio, Luis. Es la recompensa, Luis. Qué bárbaro. Bueno, esta politización de la justicia y de la economía también, porque yo en ese hilo vos hablás de una deuda multimillonaria que incluye también los juicios que Argentina va a perder con el CIADI, ¿no? Para recordar, Aerolíneas Argentinas, vos lo debés tener más presente, Aerolíneas, después todos los juicios con las empresas de servicios públicos. ¿Y cuánto dinero representa Ahora eso? hay un juicio nuevo donde Argentina está de vuelta con un problema por las avivadas de Kicillof. ¿Cómo la sabiduría de Kicillof? Y Kicillof ya nos ha costado, no sé, alguna vez puse una tabla en Twitter también, pero más de 20.000 millones de dólares con todas sus malas negociaciones, ¿no? Con YPF. Y ahora hay una nueva porque lo acusan en Estados Unidos de haber truchado los números del PBI en el 2013 para no pagarle a los inversores el cupón del PBI, ¿te acordás el cupón que inventó Labaña cuando renunció la deuda? Claro, y Guillermo Moreno a algunos les explicaba, tenemos que manipular la inflación porque si crece un poquitito más, tenemos que pagar miles de millones de dólares de penalidad, ¿no? En deuda ajustada por ser en ese momento. Esta es deuda que ajustaba por el nivel de actividad económica. Ese cupón del PBI costó 10.000 millones de dólares, pero puede terminar costando bastante más si Argentina pierde este juicio, ¿no? Entonces sí, por supuesto, la seguridad jurídica. Este caso del juez obligado es un caso muy particular. ¿Por qué? Si te parece ya deprimente que intente ser el juez de la Corte de Buenos Aires, te cuento que el presidente de la Corte Suprema de Tucumán, tiene promedio, cuando fue estudiante, tiene promedio de menos de 4. En todas sus materias no llega al 4 de promedio, ¿no? Obviamente no es el mérito lo que termina seleccionando estos jueces, y esto es uno de los problemas centrales, ¿no? Con una justicia tan propensa a acomodarse debajo del ala del poder, es muy difícil pensar que Argentina puede despegar y que puede volver a crecer, ¿no? Porque en cualquier momento, mira, el caso particular del juez obligado yo lo conocí en una causa en la que denuncié a Echegaray, que la hemos hablado acá. Ricardo Echegaray. Él formaba parte del tribunal, era uno de los 3 jueces del tribunal oral, y nunca se le escuchó la voz, nunca. Estuvo durante todo el juicio. No hablaba. Eso sí, en el medio vinieron las PASO del 2019 y a partir de ahí rápidamente lo sobreseyeron a Echegaray, ¿no? Después de que todas las instancias intermedias lo habían condenado, ¿no? Ya casi terminando con la entrevista, ¿qué se puede esperar de la economía en los próximos días, en los próximos meses? ¿Viste que siempre a los fines de año pasa algo con el dólar? Ojalá que no pase. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué estás viendo vos? Yo lo que estoy viendo con la es, inflación, sobre todo el problema en estos momentos es el de la inflación, y lo decían ustedes hace un rato, cómo se está financiando el plan Platita, ¿no? Esto era previsible, lo anunciamos o lo advertimos en su momento. El gobierno usó recursos que no tenía para mejorar un par de puntos entre las PASO y la General, y ahora esa factura la tienen que pagar todos, y sobre todo los argentinos que tienen sus ingresos más bien fijos y no indexados, ¿no? Porque cuando esos pesos que crearon para financiar la campaña empiezan a circular, bueno, lo que sucede es que esa circulación genera más inflación. Como la respuesta que tienen ellos es poner un cepo, poner un congelamiento, no atacar las razones últimas de la inflación, no estimular la oferta, sino tratar de frenar la demanda, todo indica que el proceso inflacionario va a seguir su curso, ¿no? Por lo menos hasta que no haya un programa concreto. Algunos plantean un pronóstico de inflación del 70% anual el año que viene, ¿o es mucho eso? Es muy difícil pronosticar por esto que decíamos antes, ¿no? El gobierno no tiene rumbo, no tiene programa, ¿cómo vas a pronosticar? Lo que sí sabemos es que ya van, creo que son 15 meses consecutivos con la inflación mensual arriba del 3%, ¿no? Pensá que este año va a terminar arriba del 50% anual todo el año, a pesar de que están atrasando el tipo de cambio y de que están pisadas las tarifas, ¿no? Si hay un acuerdo con el fondo va a pedir una corrección seguro de esos dos precios, entonces es difícil imaginar que la inflación del año que viene sea más baja que la de este año, ¿no? Y te voy a pedir después de una breve pausa que me digas el dólar, ¿cómo es el dólar? Si a 200 está bien, si uno puede pensar en un dólar mucho más caro, si se va a quedar así, si va a bajar,
Bueno, Kachanowski dice que cada vez que baja el dólar es para tomar carrera y volver a subir. ¿Querés vender tus alhajas, monedas de oro, relojes de marca,